Módulo 2. Comportamiento del evento. Contemos entonces la definición de violencia de género. Y aquí quise subrayar o resaltar en color rojo algunos conceptos que son claves para entender lo que es la violencia de género. Entonces recordemos que cualquier daño, sufrimiento físico, psicológico, económico, patrimonial, que afecte a la familia o a las comunidades y que eso se asocie al ejercicio del poder, donde hay relaciones asimétricas o desiguales entre hombres y mujeres, y básicamente donde se produce una sobrevaloración de lo masculino en detrimento de lo femenino, se considera violencia de género. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos. Que el daño no es solamente desde el componente físico y sexual, sino que también nos comprende o nos enmarca todo el componente de daño psicológico, afectación a la familia, afectación en el componente económico patrimonial, y siempre hablamos de desigualdad entre hombres y mujeres, donde la mujer siempre es visto de una manera por debajeada o con una sensación de menosprecio, y estos hechos pueden, o estas situaciones pueden presentarse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces aquí el concepto es muy importante de tener en cuenta que hay desigualdad y hay discriminación. En esta imagen les quiero resaltar entonces una situación encontrada en redes sociales donde se habla de Verónica Ucruz, donde escribe para la página web una columna en la que se intentaba demostrar que no era tan claro que las agresiones con agentes químicos se consideran hoy en día una violencia de género. Las mujeres salieron a protestar y han salido a protestar. Mujeres que han sido desfiguradas, que han sido marcadas de por vida, y en donde en nuestro contexto social se les define que eso no es considerado una violencia de género, fue motivo de protesta a nivel nacional. Me parecía importante que ustedes lo conocieran y vieran el alcance o hasta dónde hemos llegado con este concepto y hasta dónde han llegado estas mujeres empoderadas y comprometidas con hacer valer sus derechos. Recordemos entonces esta imagen observada en el módulo 1 y recordemos entonces que las víctimas por crímenes por ácidos están enmarcadas en un contexto de violencia de género. Se los decía también, no solamente desde lo físico por el daño que genera en la piel, en los ojos, que lo vamos a ver más adelante, los diferentes tipos de lesiones que ocasionan los agentes químicos, sino también por el daño psicológico que esto conlleva. Las agresiones por agentes químicos hoy en día son consideradas como un evento de salud pública por varias razones. La primera de ellas debido a que hay graves afectaciones en el bienestar y la salud física y emocional de las víctimas, además no solamente de ellas, sino también de sus familias y de la sociedad en general, y además porque se generan muchos años de vida útil perdidos. Segundo, por la magnitud del problema, es decir, la cantidad de población afectada, principalmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, por lo cual se evidencia que la violencia de género es un asunto social y de interés. Y tercero, porque son evitables, ya que sus causas son culturales y sociales y no biológicas y hereditarias. ¿Cómo se ha comportado este evento de interés en salud pública? ¿Por qué estamos vigilándolo? ¿Por qué estamos pendientes? ¿Por qué estamos día a día haciendo estadísticas y observando el comportamiento de este evento? Básicamente lo hacemos porque necesitamos describirlo, porque necesitamos notificarlo según las diferentes variables de persona, lugar y tiempo. Necesitamos además analizar el evento según
diferentes características de la violencia de la víctima y del agresor. Desde el comportamiento del evento de interés en salud pública, entonces, un caso sospechoso de violencia de género intrafamiliar tiene las siguientes características. Entonces, son todas aquellas violencias sexuales, físicas, psicológicas o por negligencia y abandono, resultadas de acciones o conductas agresivas basadas en relaciones de poder y asimétricas o relacionadas con la sobrevaloración de lo masculino y subvaloración de lo femenino. Este es un caso de interés en salud pública, todas las violencias de género. ¿Cuáles violencias de género deben de notificarse? Todas las violencias sexuales y ataques con agentes químicos, independiente del sexo y la edad de la víctima. Deben notificarse todas las violencias físicas y psicológicas contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas en el contexto de la definición de caso. Y deben notificarse todos los casos de negligencia y abandono contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los casos de violencia de género deben ser notificados y la notificación es individual, es decir, una violencia de género contra cualquier persona debe notificarse, identificándolo y notificándolo a través del sistema de vigilancia en salud pública Vigila, usando además la ficha de notificación individual. ¿Cuál es la ficha de notificación individual que vamos a utilizar entonces cuando encontremos o nos encontremos con un caso de violencia de género? La ficha de violencia de género intrafamiliar con el código INS 875. ¿Qué debemos hacer? Entonces, cuando nos encontremos con una víctima de violencia de género, debemos entonces activar la ruta de atención integral e intersectorial que incluye la atención en salud, la protección y la justicia, de acuerdo a las competencias y según lo establecido en la norma vigente. Entonces, aquí es muy importante que una de las formas de violencia contra las mujeres está contemplada las víctimas de ataques con agentes químicos y las violencias sexuales. Para este caso, entonces, que es el objeto de este curso, debemos notificar de manera inmediata, obligatoria e individual a través de la ficha epidemiológica las víctimas de agentes químicos y tenemos que activar además la ruta de atención en salud, protección y justicia. Recordemos entonces que la ficha es la 875, que además entonces esto nos va a conducir a tener en cuenta el protocolo de atención integral de víctimas de agentes eh, químicos y también tenemos que tener en cuenta el protocolo para las víctimas de violencia de género. Esto implica también el desarrollo de unas rutas de atención integral para las víctimas y la activación de las mismas. Vamos a observar entonces en qué consiste la ficha epidemiológica para la notificación de los casos. Aquí les traigo entonces una imagen mucho más amplia, la ficha con el código 875 para que notifiquemos las violencias de género y para el caso del curso notifiquemos las violencias o los daños ocasionados por agresiones por agentes químicos. En esta ficha es muy importante entonces colocar los nombres y apellidos completos del paciente, tipo de documento con el número de identificación. Aquí en esta parte generalmente la ficha nos va trayendo algunas siglas que nos van a permitir entonces aportar al diligenciamiento. La modalidad de violencia, entonces en la modalidad recordemos que la ficha nos trae una violencia física, violencia psicológica, negligencia y abandono, abuso sexual, acoso sexual, violación, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, trata de personas por explotación sexual, violencia sexual en conflicto armado y actos sexuales violentos. Entonces, para este caso, vamos a reportar el evento de agentes químicos
como una violencia física, pero entonces aquí ya en esta parte de datos de la víctima ya vamos a poder entonces ir dando claridad sobre el tipo de agresión. Entonces vamos a definir los datos de la víctima, la actividad que realiza, si es reciclador, si es un líder, si es maestro, servidor público, si es de la fuerza pública, si es estudiante, si es trabajadora doméstica. Esto las trae la ficha técnica básicamente porque son situaciones o actividades que generalmente hace que las víctimas sean más vulnerables a ser agredidos. También vamos a reportar población LGTB, consumidores de sustancias psicoactivos, trabajadores sexuales desmovilizados. Aquí vamos a colocar con estas preguntas sí o no, de acuerdo pues al interrogatorio que realicemos con la víctima. Si es campesino, mujer cabeza, niño, niña, adolescente, privados de la libertad, víctimas de conflicto armado, otros reincidencia o víctimas de alcohol. En algunos casos se conocen los datos de la conoce nos puede aportar esta información. La edad, el sexo, parentesco con la víctima si hay alguno, si convive con el agresor sí o no. Si el agresor no pertenece a la familia, entonces sí se sabe si es un profesor, si es amigo, compañero, compañero de estudio, desconocido, vecino, conocido sin ningún dato, sin información, jefe, sacerdote, servidor público. Y si es un grupo perpetuador de la violencia, entonces sí es una persona que pertenezca a alguna de estas entidades: ejército, fuerza aérea, armada, policía, narcotráfico, bandas criminales, pandillas, paramilitares, autodefensas, guerrilleros o si se desconoce. Con respecto a los datos del hecho, entonces, mecanismos utilizados para la agresión, muchas veces hay otras situaciones de agresión adicionales a la agresión por agente químico que también debemos relacionar en este momento y podemos señalar una, para este caso, quemadura por ácido, álcalis o sustancia corrosiva, y si hay algún otro tipo de mecanismo, sitio anatómico comprometido con la quemadura. Entonces aquí nos trae las diferentes partes del cuerpo para señalar con una X el compromiso y si hay quemaduras de tipo de primer grado, segundo grado, tercer grado, que más adelante en uno de los módulos ampliaremos un poquito, y la extensión de las quemaduras, menor o igual al 5%, del 6 al 14%, mayor al 15%. La fecha del hecho, día, mes, año, la hora del hecho y el escenario, vía pública, vivienda, centro educativo, oficina, edificio, entre otros. Si el hecho violento se presenta informado, sí o no, y como esta pista técnica también aplica para violencias sexuales, por eso se hacen estas preguntas sobre profilaxis para VIH, hepatitis B, otras profilaxis, anticoncepción, que para este caso vamos a colocar que no, porque no aplican pues para el protocolo de atención. Remisión a protección, sí lo vamos a colocar. Denuncia o aviso a las autoridades, sí. Y recolección de evidencia médico-legal, sí. En esta gráfica, entonces, observamos el comportamiento del evento de casos sospechosos de violencia de género según la semana epidemiológica. Y vemos el comportamiento entonces del 2013 hasta el 2017. Entonces, en esta parte observamos cómo está graficado cada uno de los años, que está con un color diferente. Y lo que observamos es que si comparamos el año 2017, que es el último que estamos viendo con barras, y lo comparamos con los otros años, 2013, 2014, 2015, 2016, la tendencia es que año tras año aumenta el porcentaje y la estadística de casos de eventos de agresiones de violencia de género. Entonces aquí vemos en el 2013 el comportamiento, mientras que vemos aquí en el año 2017 cómo ese comportamiento ha sobrepasado los años anteriores. Para el año 2019,
En Colombia se presentaron 122.890 casos sospechosos de agresiones o violencias de género. La tendencia es que va en aumento. Aquí ya vemos el comportamiento del evento caracterizado por los tipos de violencia según el año. Lo que vemos en general es que la violencia física en cada uno de los años, al compararlos con los otros tipos de violencia, siempre está sobrepasándolas casi por el doble en comparación con los otros comportamientos. Y si observamos la violencia física del 2017, 2018 y 2019, vemos una tendencia positiva, es decir, una tendencia hacia el aumento cuando comparamos cada uno de los años. El comportamiento del evento del 2018 al 2019 muestra una tendencia al aumento que varió en un 13.3% con respecto al año anterior. ¿Qué nos queda entonces de este módulo? La violencia de género es un problema de salud pública, es de notificación obligatorio e individual y que las tendencias del comportamiento de este evento desde el 2013 al 2019 muestran una tendencia en ascenso y en aumento que puede deberse también a un aumento en el número de notificaciones en comparación con los años anteriores.